Bueno, buenas tardes. Esta es la cuarta clase del curso de adolescencia y clínica que damos desde el área de adolescencia del Servicio de Salud Mental del Hospital Belgrano. Y bueno, la clase de hoy es sobre abordaje de las crisis. Y bueno, tenemos el gusto de que la va a dar la licenciada María Laura López Rolandi, que es integrante del equipo del hospital y que ella asimismo fue coordinadora de la guardia del hospital. Y estuvo en la guardia y en la fundación, digamos, en la creación de la guardia del Hospital Belgrano. Así que tiene mucha experiencia, además de en adolescencia, en abordaje de las crisis y situaciones de urgencia. Eh, bueno, eh, te damos la bienvenida, María. Si hay algo que yo no dije, autopresentarte, tenemos confianza. No, estamos bien, con eso es suficiente. Bueno, la Guardia de Salud Mental en el Hospital Belgrano se inició en el 2021, en octubre del 2021. Es una guardia de adultos, no es de infanto juvenil, porque los psiquiatras que la componen son psiquiatras de adultos. Así que bueno, pero se puso en marcha desde el 2021 y ya está andando como un poco más aceitada, ¿no? Al principio hubo que ver, sobre todo el principal problema que teníamos era qué hacíamos con los pacientes que quedaban internados, ¿no? Pero bueno, ahora nos vamos a ir metiendo un poquito en las distintas situaciones de urgencias. Eh, y bueno, primero quería empezar dando algunos datos estadísticos, que no hay tanta estadística tampoco, no hay tanta recopilación de datos, con lo cual hay un subregistro, ¿no? O los datos que hay son a nivel global, no en Argentina. Entonces, bueno, eh, por ejemplo, según la OMS, uno de cada 7 adolescentes en el mundo presentan algún tipo de trastorno mental diagnosticado, ¿no? Con lo cual queda un subregistro, pero uno de cada 7 a nivel global está en tratamiento, digamos. Los trastornos mentales representan el 15% de la carga global de enfermedad en adolescentes, también a nivel mundial. Y la mitad de los trastornos mentales comienza antes de los 14 años. Respecto del suicidio y del riesgo suicida, que un poco nos vamos a meter más adelante, vamos a tratar de pensar qué tipos de urgencias aparecen en la clínica, pero respecto del suicidio y del riesgo suicida, según el Ministerio Público Tutelar de Cava, por ejemplo, hay un incremento de las consultas de salud mental de adolescentes en el mundo y en Argentina. El suicidio adolescente, según el Ministerio de Salud de Nación, Argentina, se suicida un adolescente por día en Argentina. Esto es del año 2024. Es un montón. Y es la segunda causa de muerte en niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años en Argentina. En 2023 hubo 596 internaciones de niños, niñas y adolescentes en Cava en un año, o sea, a razón de casi 2 internaciones por día. Hay que tener en cuenta que las internaciones duran más de un día, ¿no? Con lo cual hay muchos más internados que dos. El aumento de las tasas de suicidio en los últimos 30 años fue como de un 30% a nivel mundial, o sea, va en incremento un poco porque se registra más, también hay que tener en cuenta eso, no es solo que aumenta la casuística, sino que aumenta el registro, pero también se ve una tendencia, por lo menos en los estudios, se ve una tendencia de lo que es riesgo suicida en adolescentes. Eh, Se estima también que por cada suicidio consumado hay entre 10 y 20 intentos, o sea, en proporción es eso, con lo cual podríamos pensar 10 veces, entre 10 y 20 veces más estos números que estamos hablando. Y hay algo que no se aplica en todos lados, pero que es obligatorio según el Boletín Oficial de Nación, que es informar los intentos de suicidio, no los suicidios consumados. Eso, los suicidios consumados, hace rato que es de notificación obligatoria, pero
los intentos de suicidio deberían estar informados a través del CISA, que es el Sistema de Estadísticas de Nación. Eso todavía en algunos lugares se implementó y en otros no. El otro día hablaba con alguien de Cava que me decía que en Cava, por lo menos en el hospital en el que ella estaba, eso se notificaba a través de la persona de estadísticas del hospital que tiene la clave de acceso al CISA y entonces levantaba de las historias clínicas los intentos de suicidio y los notifica, con lo cual podemos pensar que hay un subregistro importante todavía, ¿no? Estamos manejando números muy importantes y con un subregistro también importante. Entonces, la problemática sería un poco más todavía que lo que estamos viendo reflejado en los números. Por otro lado, hay que decir también que no todo intento implica, no toda ideación implica un intento. Hay gente que tiene solo la ideación y no realiza intento. No toda conducta agresiva implica un intento, ¿no? Un intento autolítico. Pero todo intento requiere una evaluación clínica, ¿no? Todo intento de suicidio requiere una evaluación interdisciplinaria también. A veces hay autoagresiones, ahora nos vamos a meter un poquito más en ese tema, pero hay autoagresiones que no necesariamente tienen una intencionalidad autolítica, ¿no? Y hay algunas urgencias que no implican un riesgo grave, sino que son urgencias más subjetivas. Ahora nos vamos a meter un poquito más. Como venimos hablando en las clases anteriores también, en la etapa de la adolescencia, la edad cronológica de la adolescencia, implica una crisis per se, ¿no? Una crisis en el sentido de que hay una ruptura de un equilibrio que antes venía funcionando, hay ciertas identificaciones que venían funcionando en la infancia y por el mismo crecimiento, los cambios muy importantes que se producen a partir de la pubertad en el cuerpo, generan distintos sentimientos, distintas sensaciones y se ponen en juego las identificaciones que sostenían el yo hasta ese momento, con lo cual la persona puber, digamos, el puber adolescente, adolescencia temprana, tiene que enfrentarse a esos cambios, que son muchos en poquito tiempo, y reencontrarse, digamos, ¿no? Se producen cambios en las identificaciones, cosas que hasta ese momento operaban bien en la infancia, sostenían el yo, dejan de sostenerlo porque cambian los gustos, cambian las necesidades, cambia la imagen corporal, cambia mucho en poco tiempo. Todos los cambios que se producen rápidamente en poco tiempo para el psiquismo, que tiene un tiempo de operación, ¿no? El psiquismo no es instantáneo, entonces ese tiempo que requiere, cuando el cambio es muy rápido, el psiquismo viene un poco detrás de eso, intentando asimilar esas novedades, digamos. Entonces ya de por sí implica una crisis, con lo cual vemos conductas que no necesariamente requieren consulta, ¿no? Conductas en púberes, por ejemplo, conductas como aislamiento, conductas como no querer sacarse fotos, usar la ropa grande para tapar el cuerpo, eh, por ejemplo, cambios en los grupos de amigos, por ahí tenían mejores amigos y dejan de ser sus mejores amigos y se encuentran medio solos, capaz, ¿no? Que son momentos, son momentos que duran lo que duran, digamos, hasta que el puber, el adolescente, empieza a reencontrarse en ese nuevo cuerpo, en esos cambios, en esa nueva situación de vida. Por lo tanto, como es una etapa crítica en ese sentido de la ruptura, se ven urgencias subjetivas. Urgencias subjetivas es cuando aparece la angustia en alguna de sus formas, ¿no? Puede ser la angustia claramente visible como angustia, aparece una prisa por la consulta, nos pasa mucho en el servicio que por ahí vienen a tocar la puerta pidiendo consulta y uno lo ve una vez, dos veces, tres veces y ya está, resuelve la situación y ya no necesitaba seguir consultando por ahí, ¿no? En el servicio nos manejamos, los turnos los manejamos nosotros, no se manejan desde una agenda centralizada, sino que los manejamos nosotros, los pacientes vienen a solicitar tratamiento y ahí hacemos una primera escucha y en función de eso que escuchamos el primer día, vemos cómo hacemos. A veces quedan en lista de espera, a veces se gestiona el turno por una cuestión de distancia o de requerimiento. Por ahí consulta a alguien que en la entrevista lo que aparece es una cuestión más neurológica o más de otro tipo y entonces que con psicología no se resuelve y entonces por ahí se hace la gestión
conseguir un turno en donde consideramos que va a poder encontrar respuesta al motivo de consulta. Eh, y bueno, y muchas veces encontramos urgencias también, ¿no? Entonces ahí vemos cómo hacemos con las urgencias. A veces mandamos a la guardia o a veces recitamos, ¿no? Cuando aparece alguna urgencia. Y después está la cuestión de riesgo. No necesariamente implica urgencia subjetiva. Quiero decir con esto que por ahí el riesgo se ve, lo ven los que están alrededor, lo ve la escuela, lo ve otro actor, ve que el adolescente está en riesgo y lo manda a consultar, pero no aparece la angustia ni ningún tipo de implicancia en quien consulta, ¿no? Y ahí también hay que ver cómo hacer, porque hay que evaluar qué nivel tiene ese riesgo como para ver si hay que hacer una intervención involuntaria, y muchas veces quedan en el medio situaciones que son de riesgo, que capaz para internar es demasiado, o sea, no tiene tanto riesgo como para internar, pero hay un riesgo suficientemente importante como para intervenir de alguna manera. Y si la persona no tiene conciencia de que necesita el tratamiento, hay que ver cómo hacer para que el paciente pueda continuar en seguimiento, no de manera involuntaria, sino por su voluntad. Hay que ganárselo, digamos, de alguna manera al paciente, ¿no? Bueno, y como un punto así a tener en cuenta, además de todo lo que consideramos en las urgencias en general de adultos también, en el caso de infantos juveniles es muy importante la cuestión del contexto. Es importante en todos los pacientes la cuestión del contexto cuando consultan por una urgencia o por una emergencia, pero en el caso de adolescentes es más importante porque, bueno, porque dependen realmente de los adultos, y entonces ahí en la contención familiar o ausencia de red o presencia de red, eso es mucho más, toma más peso, digamos, ¿no? Mismo para el tema del consentimiento. Bueno, pensamos algunas transformaciones a nivel social también, porque la evaluación que se hace en la urgencia no es una evaluación meramente clínica, ¿no? Hay distintos aspectos a tener en cuenta cuando nos encontramos con urgencias. Está el aspecto clínico, por supuesto, que ahora nos vamos a meter un poquito más, pero también hay una cuestión contextual para pensar, también hay una cuestión legal para pensar, sobre todo cuando se trata de situaciones de riesgo en donde requieren internación, pero también donde hay violencias, donde hay situaciones de abuso, de maltrato y todo esto, que también tenemos la obligación de involucrar a la justicia, por ejemplo, o a dispositivos que no son de salud, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Provincia de Buenos Aires es el servicio local. Cuando vemos que hay derechos vulnerados, si es un adulto, no tenemos obligación de informarle a nadie si hay un derecho vulnerado en un adulto. Lo tenemos que trabajar con el adulto desde los espacios terapéuticos o de trabajo social, pero cuando se trata de un niño o niña o adolescente, hay que avisar sí o sí, hay que darle seguimiento a esa situación de vulnerabilidad de derechos, y a veces eso también es una urgencia, digamos, que hay que intervenir rápidamente, ¿no? Y a nivel social, por lo menos lo que yo vengo viendo en el consultorio y lo que vengo escuchando también en charlas y en otros espacios de encuentro para pensar la clínica, es como el impacto de cuestiones sociales que están hoy, como las redes sociales, por ejemplo, o los efectos de la pandemia. Muchas consultas de adolescentes de hoy, por ejemplo, adolescentes, por ejemplo, de 18 años o de 20 años, ha tenido un efecto importante la pandemia en algunas personas, que en ese momento eran niños, por ejemplo, ¿no? Y perdieron toda la cuestión vincular durante un año, que un año en un niño es un montón de tiempo. Entonces, o un año y medio, en un niño es mucho tiempo, ¿no? Y si pensamos que la constitución psíquica se da en el encuentro también con los otros, y que en esos vínculos, que no son solo los vínculos con la familia, sino los vínculos escolares o de pares o con otros adultos, eso también influye en la constitución del psiquismo, podríamos empezar a pensar qué es lo que pasó cuando eso quedó un año congelado, ¿no? Con esas vinculaciones quedaron durante un año congeladas en algunos niños que hoy son adolescentes y que no saben cómo vincularse con los demás.
por ejemplo, ¿no? Un paciente, por ejemplo, consulta porque quedó aislado directamente, quedó aislado desde el 2020, por ejemplo, y hoy tiene 19, 20 años, y bueno, y quedó un montón de tiempo, como años aislado, ¿no? Y consulta hoy, la urgencia es hoy, o no sé si llamarlo urgencia o no, pero la consulta es hoy por una cosa bastante significativa en cuanto a la pérdida de autonomía y a la pérdida de funcionalidad de esa persona, pero es un problema que quedó como medio detenido durante 5 años, por ejemplo, ¿no? Entonces los efectos de la pandemia y los efectos de las redes también, en el sentido que, bueno, que el psiquismo tiene un tiempo para procesar, digamos, para simbolizar. Lo simbólico requiere un tiempo, ¿no? Que no es instantáneo. Y entonces hay mucha estimulación de lo instantáneo. Los shorts, chicos que pasan horas y horas y horas. Una chica me decía la otra vez que está 8 horas por día, además de la escuela, 8 horas por día mirando el celular, la pantalla, digamos, y prácticamente con cosas cortas, poco tiempo de por ejemplo, de ver una serie o de ver un contenido más largo que tiene una trama, ¿no? Como que hay algo en la trama, en la trama histórica de los consumos, ¿no? De los productos que se consumen a través de las redes, que son muy cortas, que tienen poca trama, que tienen una trama más achatada a nivel simbólico, ¿no? Entonces eso tiene que tener seguramente un impacto y por ahí vemos jóvenes con muchas dificultades para tolerar la espera, con muchas dificultades para tolerar las frustraciones, ¿no? Eh, y yo pienso que un impacto tiene, ¿no? Eh, la cuestión de tanto tiempo de pantalla, ¿no? No porque no pueda haber contenidos que están piolas en la pantalla también hay adolescentes que ven y aprenden historia a través de las redes. Yo no digo que esté mal formar parte de las redes, pero digamos hace poco, creo que en marzo hubo un juicio que Meta perdió, en donde se comprueba en ese juicio que hubo un impacto en la salud mental de niños, niñas y adolescentes por el uso de las redes que tienen un componente aditivo importante, ¿no? No sé si se observaron, pero, por ejemplo, en Instagram ahora tiene un tope, como que llega, vos pasás los feed y llega un momento que te dice querés seguir o no querés seguir y tenés que hacer una acción, que es bastante fácil la acción porque tenés que tocar la pantalla nada más, pero no te manda a infinitamente cosas en el feed, ¿no? A raíz de ese juicio, probablemente. Este, o por ejemplo las historias también, las historias, mirás unas historias y en un momento corta de mandarte historias, porque si no es al infinito, ¿no? Esa cuestión de lo infinito y del placer inmediato, no hay que hacer mucho para reírse, ¿no? Un chiste tras otro, un chiste tras otro, con poca trama simbólica, y eso tiene un impacto en la constitución psíquica, porque la constitución psíquica nosotros sabemos que necesitamos historizar, necesitamos simbolizar las cosas que vamos viviendo para poder reubicarnos simbólicamente en relación a los otros, en relación al mundo, en relación a los espacios que habitamos, ¿no? En relación a un trabajo o los chicos a un estudio o a una escuela. Uno necesita ubicar su lugar de pertenencia en una relación que se establece con el otro y eso requiere herramientas simbólicas, ¿no? Y las herramientas simbólicas están como achatadas. Esa es la sensación que a mí me genera muchas veces. Bueno, siempre en la adolescencia es difícil arrancar las palabras en algunos chicos, ¿no? Que se ponen, que les preguntas cosas y cuesta sacar tema o cuesta, pero en cuanto encontrás un tema de interés, por ahí arranca el diálogo, ¿no? Arranca la conversación, pero a veces es muy difícil con algunos adolescentes que están como muy, muy achatados. Esta persona que yo digo 8 horas por día, durante años mirando el celular todos los días a esos niveles, muy difícil entablar un diálogo y a ella muy difícil también ubicarse en la escuela con su grupo de pares, no sabe de qué hablar, como que no tiene, o le cuesta, no es que no tiene, porque tiene recursos, no es que no los tiene, pero le cuesta ponerlos en juego, ¿no? Eh, entonces observa mucho eso, la cuestión del tiempo muy achatado, como una expectativa de que todo sea muy, muy rápido y no solo un tratamiento lleva tiempo, las cosas de la vida llevan tiempo, ¿no? La otra vez jugaba con un chico hace mucho que me enseñaba cómo jugar con el Roblox y qué sé yo,
Y claro, armar una casa en el Roblox, vos apretás la pantalla, tocás poner una planta. Después para poner la planta tenés que ir al vivero, agarrar la maceta, qué sé yo, la tierra, pesado, no sé, como que hay que hacer un esfuerzo diferente en la vía analógica que en la vía digital. Entonces, hay un impacto subjetivo que es indudable, ¿no? Y que tiene que ver con este aumento en las urgencias. Eh, bueno, hablábamos de las transformaciones corporales, del duelo por la pérdida de lo que uno fue en la infancia, ¿no? Cosas que en la infancia funcionaban dejan de hacerlo. Es necesario poner en juego otras nuevas identificaciones y otras nuevas relaciones. Y en esto, en cómo se reacomoda cada persona a ese momento de crisis que representa la pubertad y sobre todo la primera parte de la adolescencia, depende en gran medida de los recursos simbólicos que esa persona haya desarrollado a lo largo de la infancia o sea, de su vida, ¿no? Que fue la infancia, hasta ese momento, hasta la pubertad. También depende de otros factores, no es solamente los recursos simbólicos o psíquicos que tenga una persona, sino también cómo es acompañada esa persona, si se le da lugar a ese despliegue subjetivo. Hay muchas veces pasa en algunas familias que por ahí no se tolera mucho la diferencia y cuando los intereses del hijo o hija van por un lugar distinto que lo que se espera de ellos, son sancionados o son silenciados, no son escuchados, ¿no? Eso es una pavada, es una estupidez lo que decís, ¿no? Como ciertas dificultades en acompañar la diferencia que aparecen a nivel familiar y que hacen que ese adolescente esté menos dispuesto a poner en juego lo que tiene para decir, ¿no? Entonces ahí también se complica un poco más. Por eso, a diferencia de una crisis esperable en un adolescente, donde uno ve a veces pasa que consultan bueno, me dicen por ahí los padres o el tutor a cargo, está muy rebelde, no me hace caso, ¿no? Todas estas cuestiones que son más adolescentes, porque se espera que un adolescente pueda ir rompiendo con algunos mandatos familiares para reubicarse nuevamente y hacer algo de lo propio. Entonces hay veces que es muy poco tolerado eso por los adultos de la casa y se consulta y en realidad lo que uno escucha después de la consulta es que hay un puber hecho y derecho, digamos. Hay un puber, acá hay un puber y ya está, digamos, no nos hagamos mucha mala sangre porque es lo que pasa, ¿no? Que te va a contestar mal y por ahí le dijiste algo que no le gustó y te va a contestar mal. No quiere decir con esto que el padre tenga que permitir que lo conteste mal, bueno, dígale que no le conteste mal, pero es esperable, digamos, es un momento de ruptura esperable, ¿no? En cambio, las urgencias ya parece un poquito más comprometida la cuestión porque aparece o desbordes angustiosos muy importantes, o situaciones de aislamiento muy importantes, muchas personas de 14, 15 años que no van al colegio no porque no están inscriptos, no porque los padres no quieren, porque no los pueden sacar y no los pueden llevar a UPA a esa edad. No quieren ir al colegio y no van al colegio, ya está, ¿no? Y cuando por ahí uno empieza a ahondar, encuentra con que hay chicos que están sufriendo mucho porque no saben cómo enlazarse al otro en la escuela, por ejemplo, o cómo hacer para circular con la imagen corporal en la que no se reconocen, ¿no? Eh, Antes era bueno, no me saques una foto, pero bueno, si vamos a la plaza, vamos a la plaza. No digo que ahora no hay eso, ahora hay eso también, pero digo que cada vez hay más consultas como si fuera la crisis de la pubertad, pero a la enésima, a la enésima, como con mucho impedimento para hacer las cosas, para circular socialmente por los espacios que circulan los adolescentes, ¿no? Chicos que no van al colegio por 2, 3 semanas, 4 semanas, se pierden el hilo, después empieza el fracaso escolar, como empieza, aún en chicos que no tienen problemas cognitivos respecto de lo escolar, pero pierden el hilo porque no saben cómo, se sienten tan incómodos dentro de la escuela o con su propio cuerpo o en la relación con los otros que no salen de su casa, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuando ya aparece ese plus, digamos, uno podría decir ahí se necesita en principio tratamiento. Si es urgente o no es urgente, depende de si el jovencito puede esperar
una semana hasta la otra consulta, puede esperar una semana hasta la otra, o el nivel de desborde es tan grande que hay que hacer algo ahora, hay que hacer, no sé, algo, no necesariamente una internación, pero a veces se hacen 2, 3 consultas más rápidas, ¿no? O a veces pasa que toca la puerta a alguien que uno lo ve notablemente angustiado y decirle, bueno, espera la lista de espera, no sé, no resuelve, digamos, como que hay que resolverlo en el momento, ¿no? Por eso hay veces que hacemos citas, por ahí no entran en tratamiento, pero se hacen 2 o 3 consultas o 4 consultas como para reubicarlo en una trama y que pueda después esperar el tiempo de espera de 1 mes o 2 meses o lo que sea, ¿no? Por eso digo que hay veces que la solicitud de turnos no es para nosotros una mera cuestión administrativa, sino que también escuchamos un poquito qué es lo que está pasando para ver si se necesita una intervención más inmediata o si realmente puede soportar esa espera, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos bien. Bueno, cualquier cosa me interrumpen, me paran, me dicen, porque yo por ahí arranco y no paro. Bueno, decíamos, aparecen estas cuestiones de desborde importantes en la urgencia subjetiva. A veces alcanza con un par de entrevistas, ¿no? A veces gente que viene muy angustiada por alguna cosa puntual y se logra ubicar esa cuestión y está, digamos, y ya está bien. No es que el problema está solucionado, pero por lo menos no está la urgencia, ¿no? Se resuelve la urgencia, no es que se resuelve el motivo de consulta en sí, pero la urgencia sí. Bueno, yo les decía, hay una dimensión clínica para tener en cuenta, que, bueno, acá la mayoría somos psicólogos, ¿no? No sé si hay alguien de otra especialidad, creo que hay algunos trabajadores sociales, o había una médica también. Bueno, entonces, bueno, vamos a ir a la dimensión clínica más de salud mental, ¿no? Más específica de salud mental. Estas cuestiones que vamos a hablar hoy son transestructurales, digamos, no es que se presenten en una estructura, en la neurosis o en la psicosis, sino que son presentaciones clínicas que más allá de la estructura se presentan en distintas estructuras, digamos. Por ejemplo, las autolesiones. Las autolesiones tienen distintas formas de, de ponerse en evidencia, a veces son cortes en el cuerpo, a veces son quemaduras, por ejemplo con cigarrillo, a veces es arrancarse los cabellos, por ejemplo. A veces tienen un carácter más bien impulsivo o compulsivo, ¿no? Algo que no se puede detener. Recuerdo una vez haber visto una chica que tenía cortes en las piernas, uno al lado del otro, montones de cortes, innumerables cortes, uno al ladito del otro muy, como parecía una cuestión más impulsiva, ¿no? Como algo de que en algún momento no pudo parar. Algunos dicen, por ejemplo, que lo que detiene la acción autoagresiva es la sangre, o sea, ver la sangre, por ejemplo, o alguna otra cosa, ¿no? Hay algún punto en donde se detiene la acción, pero es como una acción que parece impulsiva, ¿no? A veces tiene la finalidad de calmar la angustia. En esto de las redes sociales también hay sitios que, por ejemplo, dan tips para lastimarse sin que los adultos se den cuenta. Por ejemplo, lastimarse en la ingle o en lugares así que son tapados por la ropa, aún estando en malla, por ejemplo, ¿no? Personas que se cortan en sitios que están por fuera de la mirada del otro, y otras personas que no, que tienen un efecto más mostrativo, porque el corte está hecho en un lugar que es mucho más visible. Todas estas cuestiones hacen no solo al punto de riesgo, a evaluar el riesgo, no es lo mismo alguien que se corta para querer morir que alguien que se corta para querer calmar la angustia. Pero de lo que sí habla es de la falta de palabra, ¿no? Que me parece que en la urgencia es un punto clave, la falta de palabra, como que hay algo de la palabra que no está, ya sea porque la persona está atravesando una situación que se le hace muy difícil de nombrar,
o ya sea porque los recursos simbólicos que tiene para nombrar eso que le pasan son escasos, ¿no? No están, digamos. Entonces, lo que aparece es manifestaciones en el cuerpo, como por ejemplo las autolesiones, ¿no? Las autolesiones también pueden ser sobre ingestas, por ejemplo, sobre ingestas o golpes, personas que se golpean la cabeza, por ejemplo, ¿no? De una manera que no se puede frenar, una manera impulsiva. Entonces, todas estas cuestiones no solo hay que evaluarlas con el paciente, sino también con la familia, porque por ahí hay alguna cosa que el paciente omite en la entrevista y que el familiar lo observa desde afuera. Una cosa muy importante es si lo comunica o no lo comunica, si esa autolesión representa una amenaza o mira que si no pasa tal cosa entonces me lastimo, no sé, o cosas así. Pero por lo general lo que aparece más, al menos en la clínica, en mi experiencia, es el tema del calmar la angustia con la autolesión. Eso aparece como mucho más cantidad de veces, no tengo una estadística hecha pero sí, a ojito, digamos, podemos decir que por lo general las autolesiones tienen una finalidad más bien de calmar la angustia y producen ese efecto además, porque lo que refieren es que al hacerse el corte, algo de la angustia cede, ¿no? Y también hay algo en relación al dolor físico y al dolor psíquico, la relación entre el dolor físico y el dolor psíquico, que pareciera que a través del dolor físico se alivia el dolor psíquico, por ejemplo, ¿no? Eh, gente que dice que le duele, no es que no le duele, porque también podría pasar que por ahí alguien esté tan desconectado de su cuerpo que no sienta el dolor. Eso podría ser también. Pero muchas veces pasa que a pesar de generar un dolor, ese dolor concentra toda la atención en ese dolor físico y el dolor psíquico se olvida por un rato, por supuesto, porque son todas estrategias que son como parches, ¿no? Otros actos impulsivos, por ejemplo, son las agresiones hacia otros, las heteroagresiones, las fugas, personas que se van de su casa sin avisar, eh, exposiciones a distintos tipos de riesgo, las peleas, me acuerdo, por ejemplo, alguna situación en donde se repite la situación de pelea a las piñas, ¿no? En lugares en donde claramente está en desventaja el sujeto en cuestión, digamos, se está haciendo pegar, digamos, como que va a pelearse David con Goliat así sin ningún tipo de registro de que, pero si vas a enfrentar a esos, me parece que no te va a salir bien, no tenés muchas chances, pero la persona va igual, ¿no? Entonces también esos detalles de cómo sucedió son muy importantes, no importa, o sea, no es solamente la escena de que tuvo una pelea en la escuela. El ver los detalles nos permite ver desde qué lugar se pelea esa persona con otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Te cargan y no te gusta? ¿Vos te enfrentás a los demás todo el tiempo? ¿O no? ¿O los demás te vienen a agredir a vos? ¿No? Como todos esos detalles de cómo fue la pelea, cómo se empezó esa pelea, si es repetido, si fue una vez sola, todas esas preguntas nos orientan. O por ejemplo, si hay una fuga, ¿en qué momento sucedió eso? ¿Qué había pasado antes? Es lo que nos permite orientar después las intervenciones, ¿no? No es lo mismo alguien que se fuga porque discute con el adulto de la casa y enojado va y se va de la casa y anda en la casa de un amigo, de otro amigo, ¿no? Busca una casa de un amigo que es una casa que conocen, donde se siente capaz acompañado o contenido. No es lo mismo eso como fuga, digamos, que alguien que conoce a otra persona por internet y que no sabe ni quién es y que un día dice me voy a ir de acá y arma una mochilita para un día o para mediodía y no puede prever nada, no puede anticipar nada de lo que va a pasar después y se va a encontrar con un desconocido a la casa de un desconocido. No es lo mismo y ocurre. Entonces, todos esos detalles nos dan una idea del nivel de riesgo, ¿no? Este, los consumos, también los consumos problemáticos, ¿no? No es lo mismo un consumo social que un consumo que también es más adictivo, por ejemplo, un consumo que no se puede controlar,
un consumo descontrolado que condiciona la conducta de la persona en situación de consumo, no es el mismo nivel de riesgo que alguien que es un consumidor social, ¿no? Y que si bien puede tener algún tipo de riesgo, porque en el punto en que está tomando una sustancia psicoactiva que no sabe bien qué efecto, no puede calcular bien qué efecto le va a hacer, no es lo mismo alguien que consume yendo a un lugar que está con amigos, que saben que alguien te va a cuidar, que no te van a dejar tirado borracho en el medio de la calle, no es lo mismo alguien que consume en esa situación que alguien que consume sin poder parar en una situación de mayor soledad, más descuidado, ¿no? Si la persona, uno evalúa si la persona tiene idea de cómo cuidarse o no. Eh, bueno, todas estas presentaciones tienen mucha relación con esto que les decía de la dificultad de hablar, de poner palabras a lo que están sintiendo, ¿no? Y también, en menor medida en las urgencias, se ven algunas conductas compulsivas que fallan en su función, porque la compulsión es como una primera manera de hacer con la angustia, ¿no? Uno se queda con un ritual y el ritual tapa un poco la angustia y queda eso medio contenido, entonces tiene, si bien, bueno, las compulsiones son modos de tramitar la angustia que no son perfectas, que son muy rígidas, ¿no? Tienen cierta rigidez, pero a nivel de la angustia, de la urgencia subjetiva, no va a aparecer, a nivel del peligro tampoco, porque la persona más o menos se estabiliza a través de una compulsión, pero también hay veces que eso puede fallar, ¿no? Porque cuando se acentúa demasiado, cuando se hace demasiado rígida esa compulsión, o cuando ya no sirve porque la persona igual está angustiada a pesar de eso, ¿no? Lo vemos a veces en trastornos de la conducta alimentaria, en donde hay contar calorías y qué sé yo, y eso tranquiliza a la persona contar calorías, pero en el punto en que deja de comer y entonces se pone en riesgo su cuerpo, bueno, ahí está fallando, ya hay que hacer otro tipo de intervención más de urgencias, ¿no? Bueno, y después están los episodios psicóticos, también hay episodios psicóticos, hay de delirios o alucinaciones. A veces en la adolescencia aparecen también algún tipo de alucinación que no se sabe bien, como que es muy, como muy neurótica para ser psicosis, muy psicótica para ser neurótico, como que la cuestión de la estructura en la adolescencia tendemos a dejarla un poquito entre paréntesis porque todavía no está terminado el proceso de constitución subjetiva, entonces pueden aparecer algunos síntomas, por ejemplo, por cuestiones traumáticas, ¿no? Por cuestiones de violencias o de abusos, aparecen muchas veces síntomas que parecen más psicóticos, pero tal vez no lo es de estructura, pero el problema es cuando esos delirios, esas alucinaciones condicionan la conducta y el condicionamiento de conducta y de afecto por los síntomas, por cualquier tipo de síntoma, siempre es de riesgo, ¿no? Bueno, vamos a meternos un poquito en la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo no es una evaluación solamente clínica, como les decía, hay distintos aspectos a tener en cuenta, no es solamente la dimensión clínica, también es un diagnóstico, podríamos decir, de situación, por eso se requiere un equipo interdisciplinario, ¿no? Donde se evalúe el estado mental del paciente, sí, también, la clínica, por supuesto, pero también el contexto familiar, cómo es la contención de ese paciente o no, si por ejemplo, podría hacer o no un tratamiento por fuera de lo que es una internación, cuando uno habla de riesgo cierto inminente, si tiene factores protectores también, que ahora nos vamos a meter un poquito más. Si hubo intentos previos, si hubo intentos de suicidios cercanos en el entorno del paciente cercano. Muchas veces, por ejemplo, cuando hay un suicidio adolescente, en la escuela por lo general se hacen intervenciones porque aparece como un tema muy, muy, muy importante en el resto de los compañeros, ¿no? Para el resto de los compañeros es algo muy fuerte atravesar la muerte de un par, ya por cualquier causa, pero si es un suicidio, mucho más, ¿no? Bueno, en cuanto a la parte más clínica, lo que se evalúa es la semiología, ¿no?
Uno evalúa la semiología, uno evalúa la presentación del paciente, si está alineado, si está prolijo, si está higienizado. Esto nos da una idea de la dimensión del autocuidado, si hay autocuidado o no hay autocuidado. El nivel de conciencia, uno lo que evalúa ahí es, por un lado, si tiene conciencia del motivo de consulta o si lo traen, si es consciente de la situación, si es consciente de tener algún tipo de síntoma o enfermedad, y también el nivel de conciencia, si está pudiendo pensar bien, si está vigil, si está despierto, digamos, si está pudiendo conectar, ¿no?, con la realidad. Si está orientado, la actitud frente a la entrevista es muy importante, si está reticente, muchas veces en situaciones de urgencias, o cuando la persona, por ejemplo, es traída por policía o cosas así, si está reticente, nos da una idea de que si está, digamos, si está consciente de lo que le está pasando o no está consciente de lo que le está pasando. Y a veces la reticencia detrás tiene síntomas psicóticos, por ejemplo, ¿no? La creencia de que, bueno, el equipo no le genera confianza porque piensa que el equipo lo puede perjudicar o lo que sea, y por ahí está reticente. Hay distintas, otra cosa también puede ser porque no quiere estar ahí y entonces como lo trajeron a la fuerza se pone reticente, ¿no? Pero eso nos da una idea de mayor riesgo. Obviamente que solo la reticencia no constituye un riesgo, pero a veces el riesgo se evalúa en un conjunto de cosas. Porque hay un tema con el riesgo cierto e inminente que yo lo quiero plantear también para pensarlo, ¿no? Porque justamente ahora se está planteando la modificación de la ley y uno de los puntos clave que se plantea como modificaciones es el criterio de evaluación, el criterio de internación involuntaria, ¿no? En la ley actual dice riesgo cierto e inminente por causas de salud mental. Bueno, después hay algunos manuales que nos dicen cómo, nos tiran líneas de cómo se evalúa ese riesgo, ¿no? Y el cambio que le están haciendo a esa parte de la ley es por riesgo grave de daño, creo que lo llaman. No sé si lo vieron, la modificación que están proponiendo, dice riesgo grave de daño. Pero cuando uno va a los lineamientos de atención de salud mental, que son de Nación, cuando dicen cómo evaluar el riesgo cierto e inminente, dicen algo bastante parecido a lo que sería el riesgo grave de daño, con lo cual yo digo, esta modificación, esta serie de modificaciones que quieren plantear a la ley, ¿es realmente por esto? Porque, digamos, si lo que hay que afinar es la cuestión del riesgo, eso se podría afinar capacitando a los equipos de qué quiere decir riesgo cierto e inminente. Yo durante un tiempo me peleé con la definición de riesgo cierto e inminente, porque yo decía, el riesgo es potencial y lo cierto es cierto. Entonces, si el riesgo es potencial y lo cierto es contradictorio, ¿no? Me parecía esa cuestión. Bueno, leyendo un poco más los manuales y otro manual y otro manual, lo que tiene que ser cierto son los indicadores de salud mental. O sea, lo que es cierto es la existencia de indicadores en la persona que tienen que ser objetivables de alguna manera. Por ejemplo, si uno ve que un paciente tiene síntomas psicóticos, tiene alucinaciones y tiene delirios que condicionan la timia y la conducta, eso es evaluable, ¿no? Eso es ciertamente evaluable. Después el riesgo, obviamente que hay un punto en el que no tenemos la bola de cristal, pero lo que tiene que ser evaluable es que están generadas las condiciones, ciertamente, para que esa persona esté en riesgo. Y no dicen riesgo de vida, dicen riesgo de daño a la integridad o a los bienes total o parcial, dicen los lineamientos de Nación del año 2013. Con lo cual uno podría decir, criterio de riesgo grave de daño, que es esa parte, es esa modificación en sí, es más o menos lo que se hace, no cambia demasiado. Lo que pasa es que por el costado meten un montón de otras modificaciones que nada tienen que ver con la facilidad de internar, ¿no? Pero bueno, eso sería otro debate, pero digo, me parece interesante pensar qué evaluamos cuando evaluamos riesgo cierto e inminente, porque si la evaluación fuera la literalidad de que alguien te está diciendo, si salgo de acá me mato, no necesitaríamos un equipo interdisciplinario capacitado durante años para evaluar el estado mental o la clínica de un paciente, ¿no? A cualquier persona que alguien te dice, si me dejas acá me mato, y uno puede decir, y está en riesgo cierto e inminente, sí. Pero digo,
¿Se limita a eso la evaluación de riesgo cierto e inminente? Lo planteo también como una pregunta, ¿no? No lo planteo como una respuesta, pero sí como una pregunta. ¿Qué es el riesgo cierto e inminente? Que la persona está diciendo salgo acá y me mato, o salgo acá y mato a alguien, eso es riesgo cierto e inminente, y entonces ¿para qué nos formamos tanto? Entonces, yo digo, ¿qué cosas son las que clínicamente uno puede evaluar, clínicamente y también a nivel social y también, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que por ahí con cierto acompañamiento afuera puede sostener el tratamiento afuera y continuar su tratamiento fuera de una internación, que alguien que no tenga esa red de contención. Entonces es mayor el riesgo en alguien que no tiene la red de contención, ¿no? Para una misma clínica, digo, a igual clínica, tener el acompañamiento no hace la diferencia entre la internación o no, ¿no? Pero también hay que repensar el criterio de riesgo cierto e inminente, porque también el punto en el que se basan para plantear estas modificaciones tiene que ver con reclamos de familias, por ejemplo, que no han podido internar su familiar porque les dicen, si no me dice que se quiere matar, no lo interno. Y por ahí no te dice, pero qué sé yo, el riesgo lo tiene. Veremos, digamos, vamos avanzando un poquito más en la evaluación, para ver cómo pensar el riesgo, si amerita internación o no amerita internación. Bueno, decíamos, la actitud frente a la entrevista, el nivel de atención, si está pudiendo prestar atención o no, porque eso nos da una idea, por ejemplo, si el paciente está no pudiendo prestar atención al hilo de lo que está pasando ahí, capaz que está escuchando una voz, capaz que está, ¿no? Capaz que sus pensamientos son tan intensos que no le permiten concentrarse en una conversación, en la conversación con el equipo, por ejemplo. Bueno, la ideación, por supuesto, la ideación es más clara que uno lo evalúa. Lo que me interesa profundizar un poquito más son las cosas que parece que no, pero suman al riesgo. Las que son obvias, bueno, son obvias. Si alguien tiene una ideación suicida con plan suicida, y sí, tiene riesgo cierto inminente. Si alguien tiene una ideación delirante que le condiciona la timia o la conducta, también tiene riesgo cierto inminente. Recuerdo una vez una situación, una persona que o sea, no tenía ideación ni auto ni heteroagresiva, tenía una descompensación psicótica activa, con delirios activos importantes, con voces, ¿no? Y no decía que se quería matar, ni decía que quería matar a nadie, ni quería causar ningún perjuicio, pero estando en la guardia, el padre me muestra un video en donde me dice, ¿sabe lo que pasa, doctora? Que ella quiso quemar que ella casi quema la casa, no quiso quemar la casa, casi quema la casa, porque estaba haciendo una limpieza espiritual de no sé qué, y en la limpieza espiritual de no sé qué, prendió fuego y casi incendia la casa. Entonces, digamos, cuando hay un condicionamiento de conducta y de timia, la persona no está pudiendo manejar su emotividad, ni está pudiendo manejar sus pensamientos, bueno, hay que pensar ahí, el límite es finito, ¿no? Hay casos que están claros de un lado o del otro. Tiene riesgo cierto inminente sí o no, está clarísimo, pero después hay todo un segmento intermedio que ahí es donde tenemos que afinar como equipo para que no suceda después de que alguien que tiene que estar internado no lo está, ¿no? Porque revisando esa casuística en la que se basan para modificar la ley, son pacientes que si los hubiesen evaluado, los hubiesen internado, que no se internaron porque no se evaluaron, o se evaluaron y se consideró que no tenían riesgo cuando sí lo tenían, porque si, si causaron daños es porque tenían riesgo y no se pudo anticipar, ¿no? Bueno, ya dijimos impulsividad, conductas autoheteroagresivas. Y algo muy importante, y sobre todo para los psicólogos, es el tema de la posibilidad o no de subjetivar lo que pasó. Esto es algo que repetimos mucho y ¿qué quiere decir? Quiere decir, ¿qué puede decir la persona de eso que pasó? ¿Puede decir algo o no puede decir nada? El chico se quiso tirar por el balcón y cuando le preguntas, no, nada, me enojé y bueno, sí, bueno, pero te enojaste y, pero ¿qué pasó? Que te enojaste? No, como, bueno, ampliemos un poquito más, no quiero hablar. Bueno, hablamos cuando vos quieras, pero tenemos que hablar sí o sí o sí o sí. Antes que te vayas tenemos que poder hablar de esto, ¿no? Porque si no podemos hablar de esto, si él no puede historizar qué estuvo primero y qué estuvo después, entonces en cualquier otro momento puede volver a pasar lo mismo. Y ese es el riesgo. Entonces, me parece que hay riesgos que son claros, que vos tenés la bomba delante y ya sabés que explota en cualquier momento, y hay otros cuadros que son como
yo lo pienso como si fuera un campo minado, que vos no sabés dónde pisás, que lo inminente no es que uno pueda asegurar que va a pasar mañana, lo inminente es que si no se hace nada, en cualquier momento explota, que depende de quién pisa la bomba, digamos, no, depende de eso, capaz que no la pisa nadie, uno camina entre algodones por el campo minado y capaz que zafás, pero capaz que no zafás. Entonces, cuando están las condiciones generadas a nivel de lo que es la salud mental de ese paciente, están las cosas dadas para que explote todo por el aire en cualquier momento, y por más que no tenga una ideación clara o un plan claro, hay riesgo para mí, esto es mi criterio, pero lo podemos discutir, para mí hay riesgo cierto inminente en esas situaciones, ¿no? Es lo mismo que sucede con los consumos problemáticos de pacientes que consumen de manera adictiva y que en el momento del consumo se meten de quilombo en quilombo, y entonces, bueno, es adulto, puede decidir si consume o no, no tiene riesgo cierto inminente, se va a la casa. ¿Es riesgo cierto inminente, sí o no? Digamos, no sé, a mí me genera mucha pregunta y mucho, porque después sucede que estás en una guardia y que no tenés dónde internarlo también. Entonces, no tenés dónde internarlo y decís, bueno, ¿qué hago con esta bomba, digamos, o con este campo minado? Bueno, tratemos de que se vaya entre algodón y que no explote todo, pero no tengo dónde meterlo, ¿no? Entonces, ese es el otro tema que está detrás de todas estas cuestiones de la dificultad de internar, que es dónde internamos, ¿no? ¿Cómo hacemos la articulación con los otros efectores? Esto que se dice, y que es muy importante, de la continuidad de cuidados, que tenemos que trabajar pensando en eso. A veces pasa que uno recibe una situación, la encauzás la situación, pero sabés que si la encauzaste y después no tiene una continuidad, se cae. Entonces es un montón de esfuerzo puesto en solucionar, en resolver la urgencia de ese momento, y después se va a caer. Si no hay alguien que tome la posta, se cae. Entonces, también tenemos que pensar como trabajadores del sistema de salud, cómo hacemos para articular, cómo hacemos para, porque, digamos, son situaciones tan complejas que son difíciles de resolver solos. Es muy difícil de resolver solos estas situaciones, porque tenés la familia, el paciente, por supuesto, la familia, la escuela. Tenés, si hubo una situación de vulnerabilidad de derechos, el servicio local, el juzgado para la internación. Tenés que tener un espacio que no sea el mismo espacio donde se internan adultos. No podés internar a un adolescente sin acompañamiento familiar o sin acompañamiento de un adulto. A veces no hay familia para... Entonces te queda un paciente adentro del hospital sin las medidas de cuidado que se requieren, porque vos para internar vos internás a alguien para cuidarlo de sí mismo, pero estando adentro del hospital no le podés dar las garantías de que vas a estar cuidado, y le pasa algo adentro del hospital y sos doblemente responsable. Entonces, es toda una serie de cuestiones que excede muchísimo lo legal, sino que tiene que ver con las condiciones de trabajo que tenemos para resolver estas situaciones que son muy complejas, ¿no? Y entonces, ¿quién quiere agarrarlo? Nadie lo quiere agarrar. Es, bueno, mío no es, digamos, como que aparece, porque en realidad no es de nadie y es de todos, no es de nadie porque nadie tiene todo lo que tiene que tener para dar lugar a una internación de un adolescente, por ejemplo, y a su vez uno solo no lo puede hacer. Entonces el que dice yo se queda con el paquete. Entonces eso es lo que hay que tratar de evitar. Hay que tratar de buscar formas de colaboración entre equipos, de que tener la idea de que nadie puede solucionar sola este problema tan complejo, pero tratar de colaborar entre equipos y tomar la posta, digamos. En esta etapa lo puedo ver, sí, bueno, lo veo en esta etapa, pero después, si se complica, agarralo vos también, digamos, como tratemos de entre todos resolver el problema, ¿no? Que me parece que es una de las cosas más difíciles y por las cuales falla, que no es una cuestión legal la dificultad para internar, sino que es una cuestión más de recursos y de articulación sobre todo, porque hay veces que están los recursos y falta la articulación. Entonces nos quedamos sin poder resolver el problema teniendo los recursos. A veces es que no están los recursos también, a veces no están los recursos, son limitados. Bueno, sigo unos minutitos más y abrimos preguntas si quieren. Si no, sigo. Si no hay preguntas, sigo, pero me parece interesante que puedan ustedes decir su experiencia y todo. Em, bueno,
Bueno, les cuento un poquito cómo estamos intentando trabajar nosotros con estas situaciones, porque nosotros no tenemos, como les decíamos en el hospital, no tenemos equipo de urgencias infanto-juvenil, ¿no? Lo que tenemos es buena voluntad y ganas de resolver los problemas, y aparte vemos los problemas que aparecen, llegan solos, no es que uno los va a buscar tampoco, llegan los pacientes en urgencia, adolescentes llegan a la guardia. Cuando entran, que por ahí entran por la guardia o porque alguien detectó la urgencia, lo que hacemos es articular con psiquiatría infanto-juvenil. Hay muy pocos psiquiatras infanto-juveniles, no sé si son todos de región quinta, me parece que hay gente de otras regiones, pero en región quinta, por lo menos nosotros trabajamos con 2 o 3 psiquiatras o 4 psiquiatras para toda la región. Creo que hay una en San Isidro, hay 2 en Vicente López que trabajan hay una que trabaja con hasta 15 y el otro que trabaja 16, 17, 16, 17. Después tenemos en el Pichón, creo que hay una ahora. En el Eva Perón creo que también hay interconsulta y hay consultorios externos, y no mucho más. No sé si me olvido de algo. Compás por ahí, me parece que es eso. Así que lo que intentamos hacer, cuidamos mucho el recurso, si podemos sostener sin hacer la articulación con psiquiatría, lo hacemos en la medida en que podemos, a veces se puede, a veces no, pero tratamos de articular de manera más directa para poder conseguir los turnos y tratar de estar en comunicación con el psiquiatra que lo atienda. Pero los psiquiatras también están tapados, porque son tan poquitos y es tanta la demanda que están bastante tapados. Entonces lo que hacemos es pedir una interconsulta con psiquiatría infanto en otro hospital, se va con ambulancia el paciente que, por ejemplo, está internado en nuestro hospital, y vuelve con la indicación y después, o los pediatras si son menores de 14, o los psiquiatras de la guardia de adultos, digamos que administran la medicación y observan que no haya nada para interconsultar nuevamente, eso por el lado de psiquiatría, y por psicología lo seguimos un poco por interconsulta porque no tenemos equipo de urgencias de infanto juvenil, de salud mental infanto juvenil. Y después procuramos, depende el lugar de domicilio del paciente, depende de cómo se haya armado, depende de los turnos, depende de un montón de cosas, tratamos de asegurar, de garantizar la continuidad de cuidados, que es lo más importante, porque si no se garantiza eso, es probable que se transforme esto en una puerta giratoria. Entonces tratamos de eso, tratar de asistir, no le damos el turno, bueno, anda a la ventanilla a sacar el turno, porque eso se cae, eso se termina cayendo. Tratamos de gestionarlo nosotros el turno, si tenemos turno nosotros se lo damos nosotros, y si no, tratamos de gestionarlo a través de los referentes de otros efectores, ¿no? Para poder hacer una derivación más acompañada. Bueno, no sé, ¿quieren hacer preguntas? ¿Qué tienen ganas? ¿O comentarios? Yo pensaba, acá hay una pregunta, en todo caso yo después te digo mi comentario. Andrea Di Fiori dice que no le quedó clara la diferencia entre el riesgo cierto e inminente y la tipificación actual que quieren modificar en cuanto a riesgo. Riesgo cierto e inminente es la definición que aparece en la Ley de Salud Mental actual, 26657, en donde dice, bueno, las internaciones pueden ser voluntarias o involuntarias. Son voluntarias cuando los recursos terapéuticos aportados por dispositivos de menor complejidad no son suficientes, ¿no? Cuando por fuera de una internación uno ve que fracasa la intervención, entonces se puede proponer una internación y la persona puede aceptar. Para que la persona consienta, si tiene más de 16 años puede consentir sola, si tiene entre 13 y 16 años puede consentir con acompañamiento del adulto, porque la internación es una práctica más invasiva, ¿no? Y por debajo de esa edad tiene que consentir el adulto a cargo. Bien, eso es internación voluntaria. Internación involuntaria, la persona no se quiere internar, la familia no quiere internar a su hijo o hija,
pero nosotros consideramos que sí necesita internación. Para considerar que sí necesita internación, aunque no quiera, tiene que cumplir con algo que se llama riesgo cierto e inminente, y que ahora lo quieren modificar por otro algo que se llama riesgo grave de daño. Lo llaman así, riesgo grave de daño, en el proyecto que todavía no se aprobó, en el proyecto de modificación de la ley. ¿Por qué lo quieren modificar? Porque lo que ha sucedido, lo que se basan, es que ha habido situaciones de daños provocados por pacientes con problemáticas de salud mental severas que produjeron esos daños y que en realidad deberían haber estado internados. Y que por ahí la familia los quiso internar o quiso promover que se internen esas personas y no se las internó, con lo cual cometieron daños hacia otros o hacia sí mismos, y entonces en función de eso están diciendo, bueno, hay personas que necesitan ser internadas y por la ley, dicen, por la ley no pueden ser internadas. Bien, ahora yo me cuestiono si es por la ley que no son internadas o es porque no hay dispositivos o por otras razones que impiden las internaciones. ¿Por qué? Porque yo con la ley actual trabajé 3 años en la Guardia de Salud Mental, internamos pacientes casi todos los días, digamos, internamos un montonazo de pacientes involuntarios, con lo cual problema legal no sería. Si yo considero que un paciente está en riesgo, cierto o inminente, de daño, yo lo puedo internar por la ley actual. Legalmente no tengo ningún problema. Los problemas los tengo más para conseguir derivaciones, para conseguir cama, esos son los problemas que tengo. Y por la continuidad de cuidados. No tengo tanto problema legal para internar porque ningún juez jamás en todos ese tiempo me vino a decir nada porque interné a alguien involuntariamente. Con lo cual, ahora, ¿cuál es el criterio para internar involuntariamente? Se llama riesgo cierto e inminente. ¿Qué quiere decir riesgo cierto e inminente? Que si yo no interno a esta persona hoy, esta persona está en riesgo de daño. ¿Está bien? Por causas de salud mental, no por otras causas. Si hay una persona que psíquicamente está perfecta y quiere asesinar a alguien, es un asesino, pero, pero no lo tengo que internar, digamos, no sé, no es por causas de salud mental, ¿no? Que quiere hacer un daño. Yo tengo que fijarme cuál es su estado de salud mental y que ese estado de salud mental justifique que yo lo dejo adentro de un hospital contra su voluntad para cuidarlo, ¿no? Para cuidarlo a él o a su entorno, o a ella. Entonces, ¿cómo evalúo yo el riesgo cierto e inminente? ¿Por qué digo yo que por causa de salud mental esta persona tiene que recibir una internación? Pues yo evalúo su semiología, su estado psíquico, y evalúo su contexto, y evalúo cómo esa persona se mueve, y digo, ¿puede cometer un daño esta persona o no por causa de salud mental? Entonces, cuando hay evaluaciones que son sencillas de hacer, una persona que entró con un intento de suicidio y que está diciendo que lo va a hacer, no rectifica para nada, se quiere morir porque está muy mal, porque su vida es un desastre y se quiere morir, ahí estamos claros que es riesgo cierto e inminente, no hay ninguna discusión al respecto, la persona está diciendo que se va a matar, yo la dejo internada contra su voluntad, informo al juez y ya está. Ahora, hay otras situaciones que son claramente que no hay riesgo cierto inminente, la persona puede hacer un tratamiento por fuera, ta. Hay otras situaciones más complejas. Hay una franja que me parece que es la que los profesionales tenemos que discutir, que es situaciones en donde la sintomatología que tiene la persona por salud mental tiene una gravedad tal que esa persona no está pudiendo manejar sus acciones, dirigir sus acciones, ¿no? Y entonces el paciente es una bomba de tiempo. No es que está diciendo que se va a matar, no es que está diciendo que quiere dañar a alguien, es que no está pudiendo controlar sus acciones. Por ejemplo, una persona que tiene voces de injuria, que le dicen que su vida es una mierda, que vos sos un desastre, que no sé qué, y eso es permanente, permanente. Por ahí no es que se quiere matar, no se quiere lastimar, quiere vivir en paz. Entonces, en la medida en que no esté tratado y pueda vivir en paz sin esa voz que lo está injuriando todo el día, en un momento de desesperación podría hacer cualquier cosa. Yo no sé cuándo es ese momento. O sea, cuando Van Gogh se cortó la oreja, pues capaz no quería cortarse la oreja. Tenía una voz injuriante que lo torturaba y un día en la desesperación se cortó la oreja. Pero no es que lo quería hacer o que si lo evaluaste lo va a decir, mira, yo si esta voz no para voy a hacer tal cosa. No, la persona dice, muchas veces no hay conciencia de situación, no hay conciencia de enfermedad.
hay un delirio muy tortuoso en donde la persona sufre mucho, eso se llama condicionamiento de timia, o sea, ese estado mental le condiciona su afecto, la persona se siente muy mal con eso que le está pasando, y actúa en consecuencia de lo que le está pasando. Si alguien cree que es perseguido, actúa y no sé, y lo detiene a esa persona, le pide que no lo moleste, o qué sé yo, o va y lo lastima, también puede ser otra posibilidad. Pero no porque lo quiere lastimar, porque se está defendiendo, ¿no? Entonces, a ver, lo abro a la discusión, pero para mí, una persona que está en situación de consumo, eh, en una situación de consumo de tipo adictivo, en donde no puede controlar su consumo, no es un consumo social, es un consumo que no puede parar, y en donde en el momento del consumo hace cosas que no puede controlar, y entre esas cosas se queda desnudo en el medio de la calle, se somete a que lo caguen a trompadas, no sé, se pone en situaciones de riesgo permanentemente en situación de consumo, y está, digamos, está consultando por consumo, y capaz que en el momento que consulta no está en consumo, y entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Esos son los pacientes complejos, porque vos decís, no tiene un riesgo cierto inminente claro, pero capaz que sí, porque es una bomba de tiempo este ser. O sea, si no hacemos algo con esta persona, no se mata hoy, no se mata mañana, pero capaz que la semana que viene sí, porque se descontroló. O sea, alguien que está muy descontrolado y entonces se pone en riesgo, es una línea ahí fina, porque está bien. ¿Qué tiene que hacer la persona para que se lo interne involuntariamente? Decir, yo tengo un plan suicida y me voy a matar si salgo de acá, ¿esa es el único riesgo cierto inminente? Yo creo que no, pero lo abro un poco para pensarlo, ¿no? Y la otra situación es paciente con sintomatología psicótica, sin tratamiento, activa, con condicionamiento de timia de conducta, sin conciencia de situación, de síntoma ni enfermedad, también está en riesgo. Porque por más que no quiera matar a nadie, se le ocurre hacer la limpieza del espiritual y quema la casa, digamos. eh, por ahí es una persona buenísima, no quiere dañar a nadie, no quiere lastimar a nadie, pero no sabemos qué puede llegar a hacer porque hay un condicionamiento de su afecto y de su conducta en función de una sintomatología que nosotros podemos verificar. Eso es lo cierto del riesgo, que nosotros lo sabemos ciertamente que es así, ¿no? Y que si no actuamos, es inminente que en algún momento algo va a pasar. No sabemos si es hoy, mañana, pasado, pero en el momento en que alguien mire mal a esa persona, capaz que no sabemos el alcance porque hay condicionamiento de timia de conducta y en la desesperación, uno desesperado puede hacer cualquier cosa. Entonces, esa impredictibilidad de lo que puede hacer la persona en una determinada condición de salud mental, que es comprobada ciertamente por nuestro equipo, entonces capaz que es riesgo cierto e inminente igual. Digo, esta persona, que es uno de los casos que trae la Dirección de Salud Mental para proponer los cambios en la ley, una de las personas que mató a un policía y terminó muerto él y qué sé yo, que fue en el 2020, cuando uno escucha la entrevista que se le hace al hermano de esa persona, dio señales, dio signos, no estaba bien, estaba descompensado, estaba psicóticamente descompensado. No quería matar al policía, el tipo, no lo quería matar. El policía se le vino al humo a agarrarlo y en el forcejeo lo terminó matando, ¿no? Pero digo, la policía está capacitada para contener estas situaciones. Los equipos estamos capacitados para detectar las situaciones de riesgo cierto e inminente por causas de salud mental. ¿Es una cuestión legal que no se interne o es una cuestión de accesibilidad al sistema de salud? Esta familia el hermano había estado en conversación con su psiquiatra tratante. Este paciente en particular solamente hacía psiquiatría, no hacía psicología, no hacía ningún tipo de dispositivo, no trabajaba, no hacía nada. Entonces, ¿cuál es el valor de los dispositivos intermedios para pensar cómo afrontar, digamos, cómo se tratan o cómo circulan o dónde circulan los pacientes con cuadros más graves, digamos, que no sea una internación? ¿Qué tienen? O que estar encerrados, internados para siempre, o que estar sueltos. Esas son las dos opciones. Me parece que no, me parece que el punto son los dispositivos intermedios, el punto es que estemos preparados para cómo manejar estos pacientes, ¿no? Un tipo que está corriendo como loco con un cuchillo, sos policía y te acercás a querer reducirlo, no sé, digo,
no quiero jugar al pobre policía que encima está muerto, digamos, no, por favor. Pero digo, tampoco es responsabilidad de él no estar capacitado para eso, en todo caso. No sé, digamos, en dónde uno se capacita si pertenece a las fuerzas para resolver este tipo de situaciones. No sé. Bueno, no sé si respondí a la pregunta, pero la diferencia, para mí no hay diferencia, eso es lo que quería decir. Para mí, esto es una opinión personal, pero digo, para mí, la, la excusa de que no se puede internar con la ley sirve de base para introducir otras modificaciones que nada tienen que ver con eso, porque la única modificación que se le está proponiendo a la ley que tiene que ver con las internaciones es el criterio de internación involuntaria, que lo cambiaron de riesgo cierto e inminente por riesgo grave de daño. Pero cuando uno ve los manuales, los voy a compartir después, los lineamientos de atención de las urgencias del 2013, cuando uno lee cómo se evalúa el riesgo, es muy parecido llamarlo riesgo grave de daño. Es muy parecido llamarlo riesgo grave de daño. Llámalo Pepe, no importa el nombre que le pongas, digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer como equipos para determinar qué personas tienen que permanecer en una hospitalización involuntaria, ¿no? Me parece que eso no cambia sustancialmente en la ley y sí cambian otras cosas que nada tienen que ver con eso, que tienen que ver con el poder de la comunidad médica o de las medicaciones o del tema de los cargos de conducción o el tema de otras cosas que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Yo creo que los psicólogos estamos muy capacitados para poder evaluar estas situaciones, digamos, no me parece digamos, que solamente un médico pueda determinar una internación, me parece que lo podemos hacer tanto los médicos, por supuesto, los médicos son súper importantes en los equipos, pero nosotros trabajamos codo a codo con los psiquiatras, no es que uno trabaja más que el otro, ¿no? Entonces me parece que va contra la interdisciplina o va hay modificaciones en la ley que no tienen nada que ver con la posibilidad de internar, porque internar se puede internar igual. El tema es cómo evaluamos. Eh, No sé si hay más preguntas. yo pensaba, María, en algún momento vos hablabas del tema de las redes y bueno, de los reels y de esta cuestión, digamos, de esta época marcada por la inmediatez y por la búsqueda de, digamos, de respuestas rápidas, justamente, ¿no? Eh, ¿Cómo poder pensar, ¿no? En esos tiempos necesarios que uno necesita para evaluar el riesgo y construir una estrategia de intervención en una urgencia con adolescentes, ¿no? Digo, incluso por parte de la familia, muchas veces aparece este reclamo de, de rapidez, ¿no? De decidir ya, Mm, ¿no? sí, Poder sí, pensar un sí. poco en estrategias de intervención justamente en una época donde por un lado es una urgencia, por el otro lado estamos en un mundo donde nos lleva a esto de la respuesta la tenemos ya, incluso preguntándole a la inteligencia artificial muchas veces, ¿no? Bueno, cómo poder pensar, ¿no? Una estrategia en estas situaciones. Mm. Pensaba, digo, en voz alta, incluso si alguien también quiere aportar, estaría buenísimo. Yo pensaba, hola, bueno, primero, María Laura, gracias por la clase, la verdad que estuvo muy buena. Pensaba en un momento, vos hablabas de las identificaciones, ¿no? Como algo que está como muy en juego y muy puesto en jaque muchas veces en los adolescentes. Bueno, por un lado mencionabas la pandemia, por el otro lado, las redes sociales, estaba pensando también en esto. Y hoy justo con unas compañeras, yo trabajo en la residencia de Morón y estamos en la atención primaria de la salud y fuimos a un cole a trabajar con pibes de 14 años, ¿no? Y se dio, o sea, era un taller de redes sociales, de un montón de cuestiones, ¿no? Y surge pensar en relación a esto de las identificaciones, bueno, ¿qué ideales hay para los pibes en este momento, ¿no? Porque como que, bueno, se mueven las identificaciones y la pregunta que me arma es, ¿a qué se estarían identificando, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando hay algo que no sé, aparecieron en estos adolescentes, comparto brevemente porque no quiero aburrir, pero
una cuestión muy machista, muy como, se escuchaban dichos del presidente casi, en pies muy jóvenes. Entonces pensaba en eso, ¿no? Como en qué lugares por ejemplo, de la masculinidad se pueden identificar, como que no es solo la red social, sino lo que en esa red social está, como, está muy presente. Y bueno, pensaba entonces que no es solo la red social, sino del presidente para abajo, como un montón de ideales y de identificaciones que se ofrecen que, bueno, tienen que ver también, ¿no? Con la forma de presentación, no sé, de la heteroagresividad, por ejemplo. No sé, me hizo pensar en eso, venía justo con eso y me... Mira, yo creo que hay algo en lo identificatorio, a unos ideales imposibles, que como Mm, son uno para identificarse un ideal lo tiene que creer posible. Después vemos si se da o no se da, pero uno para ir hacia un lugar tiene que pensar que es posible llegar, si no, ya te desalienta, ¿no? Entonces, los ideales me parece que están marcados por un éxito, entre comillas, un éxito inmediato en el cual de repente la pegás y te haces millonario o una cosa así. Y entonces me parece que eso también tiene que ver con algo de este achatamiento que yo hablaba antes, ¿no? De que es estímulo, respuesta placentera, estímulo, respuesta placentera. No hay como un bueno, estudio hoy y de repente dentro de 5 años hago esto, ¿no? No hay un ahorro hoy, voy ahorrando pesito por pesito y la tengo que pegar, tengo que, no sé, pegar un fondo de inversión que me dé mucha plata, como Adorni, este, mucha plata que bueno, que de repente de la nada tengo un montón de cosas, ¿no? Me parece que hay una cosa medio idealizada, medio infantil en un punto, a nivel social, ¿no? En los pibes, digo, los pibes, obvio, porque son chicos, pero una cosa muy idealizada en ese sentido medio infantil, de cuando sea grande, quiero ser astronauta, bueno, después no es tan fácil, digamos, como me parece que hay como una cosa muy desligada de la realidad analógica, que la realidad analógica es mucho más costosa porque no es lo mismo pensar algo que poner el cuerpo en juego. Cuando uno pone el cuerpo en juego, los tiempos siempre son distintos, ¿no? Esto que decía Carlos recién, de la inmediatez, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser rápido. Bueno, ¿y cuándo me voy? ¿Cuándo me voy? ¿Cuándo me voy? Bueno, yo trato de que mi posición sea siempre alojadora, digamos, como tratar de que la persona se sienta lo mejor que se pueda sentir estando en una internación, ¿no? De reconocer que una internación no es lo más lindo que les puede pasar en el mundo, la verdad, no es que estar internado es algo lindo, pero bueno, que es algo necesario. Puede pasar que alguno se enoje, bueno, sí, le decís que se tiene que quedar, se va a enojar, bueno, se va a enojar y es un poco me parece que tiene que ver con tener una orientación clínica clara de hacia dónde vamos, por qué se está quedando, que no es que se está quedando porque lo dice la ley, se está quedando porque yo considero que le va a hacer bien estar a la larga, por más que le cueste un poquito más de tiempo, te va a estar unos días acá y se pierda de algo, eso me parece, ¿no? Pero los modelos identificatorios son muy berretas, digamos, muy berretas en el sentido de que no es algo profundo, no tiene profundidad, muy chatos son en el fondo, ¿no? Porque no tienen la profundidad de algo que uno sabe que para llegar tenés que hacer un camino que requiere un esfuerzo. No te digo que tenga que ser lo que el ideal de mis viejos o de los abuelos de ustedes, de algunos de ustedes, que es sin sacrificio no hay nada, ¿no? Como que había que ser muy sacrificado en la vida, ¿no? Pasamos de eso a no quiero mover un dedo, quiero que me llueva del cielo los recursos que necesito para vivir, digamos. Uno tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que hacer cosas que requieren un esfuerzo para poder lograr esas cosas. Y eso no está tan claro porque digamos, lo que circula es que si vos la pegás, está todo bien, y si no la pegás, no sos nadie. Entonces no hay un intermedio en eso. Y quiero contestar una cosa que vi en el chat que me parece importante, que dice que por la ley no se interna riesgo potencial. Por eso yo les invito a leer los lineamientos de la aplicación de la ley, que son del año 2013, después que se hizo la reglamentación, salieron un manual que son unos lineamientos. Cuando uno lee ahí qué significa, lee la letra chica, la letra entera, y lee qué significa hacer una evaluación de riesgo, una cosa es el riesgo potencial en el sentido de este paciente tiene un diagnóstico de psicosis, entonces va a estar encerrado para siempre porque no puede hacer nada.
Eso es riesgo potencial, eso es riesgo, eso es decir que un paciente es peligroso porque tiene un diagnóstico. Eso es lo que no va. Y eso es lo que la ley intenta, la ley actual, intenta erradicar. Es decir, no puede estar una persona internada 40 años porque tiene un diagnóstico que se le hizo una vez. Porque por ahí esa persona hizo tratamiento, hace tratamiento, se compensó, se estabilizó, y eso queda como algo residual que no le condiciona la timia ni la conducta y hace su vida, y eso es parte de su vida, esa experiencia que tiene es parte de su vida, pero no lo condiciona ni lo pone en riesgo. Eso es una cosa muy distinta de decir riesgo cierto e inminente, es que el paciente diga literalmente que se va a matar, y si no, no es riesgo cierto e inminente. Yo cuestiono mucho esa lectura porque no me parece que sea adecuada. Me parece que cuando hablan ahora en la modificación de riesgo grave de daño, tampoco hablan de riesgo potencial en ese sentido, de que porque un paciente tenga un diagnóstico, entonces lo internamos 40 años para siempre porque nunca va a poder hacer nada por fuera de un hospital. No, no es eso riesgo grave de daño. El riesgo grave de daño que proponen ahora, cuando uno lee los lineamientos, se van a dar cuenta que uno lo podría llamar, en vez de riesgo cierto e inminente, riesgo grave de daño, porque lo que dicen los lineamientos es que uno lo que debe comprobar certeramente es que el paciente tiene un conjunto de signos y síntomas que lo ponen de algún modo en riesgo. Incluso en una parte, si mal no recuerdo, hasta pone la palabra potencial. Pero habla, por ejemplo, en el manual ese, habla de alucinaciones con condicionamiento de conducta. Alucinaciones que condicionan la conducta, eso es riesgo. Entonces me parece que esto es todo, bueno, yo soy un poco pesimista capaz, pero para mí es todo un blef para meter otras cosas, digamos, porque la modificación que se está haciendo a la ley respecto al criterio de riesgo no es radicalmente diferente que la que hay ahora. Alcanzaría con capacitar a los equipos y desterrar esa idea de que riesgo cierto e inminente es que alguien está diciendo que se quiere matar. Porque si fuese así, pensémoslo, si fuese así, no se necesitaría un equipo interdisciplinario. Mi tía lo puede decir también eso. Si alguien le está diciendo que se quiere matar, bueno, es de riesgo, se quiere matar, digamos, lo está diciendo. Digamos, uno no necesitaría tanta especialización para detectar a alguien que literalmente está diciendo que se va a poner en riesgo o que está en riesgo. Uno necesita ser o sea, hilar un poquito más fino y ver cuáles son las cuestiones de salud mental por las cuales la persona, sin querer y sin saber, se pone en riesgo, ¿no? Si es consciente de eso, ya lo sabe, y ahí no se necesita esta evaluación fina, porque está en la superficie. El problema es cuando está un poquito más en la profundidad, y para eso nos formamos, ¿no? Bueno, estamos ya en horario de finalización. Bueno, gracias María. Y bueno, yo lo que voy a hacer es anunciar la próxima clase, es importante, es en 2 semanas, porque si manteníamos el cuarto es vacaciones de invierno. Así que la próxima clase es el martes 7 de julio, la va a dar la docente Adriana Franco. El tema va a ser lo traumático, vulnerabilidad, violencia, marcas. Así que, bueno, nos veríamos en 2 semanas. Y queríamos agradecer, como siempre, al Colegio de Psicólogos y Psicólogas del Distrito 15 por prestarnos el Zoom. Así que, bueno, subiremos la bibliografía de la clase pasada y de esta al Classroom. Y lo mismo, la fecha también la vamos a poner en el Classroom. No, si hay preguntas, dudas, comentarios de esta clase o de las otras también, usen el Classroom que lo vamos intercambiando. Bueno, Muchas gracias. Gracias. Nos Buena, vemos. Hasta muy luego. buena la intervención, hasta María luego. Laura. Gracias. Muchas gracias.